Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver variación de la resistencia con la temperatura. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, que representamos RT a la resistencia del conductor a cierta temperatura y se da en ohms. Con RO vamos a representar la resistencia del conductor, también se da en ohms y es a 0 grados centígrados, que va a multiplicar a 1 más el coeficiente de temperatura en 0 grados centígrados a la menos 1 por la temperatura del conductor y en grados centígrados. Hay que considerar estos dos aspectos, que aquí la resistencia del conductor es a 0 grados centígrados, aquí el coeficiente de temperatura en 0 grados a la menos 1 y aquí nos da una temperatura X. Y aquí también nos va a dar otra temperatura del conductor. Vamos a hacer el ejercicio número 1, que nos dice la resistencia de un alambre de cobre es de 15 ohms a 0 grados centígrados. Calcular su resistencia a 60 grados centígrados. Primero vamos a obtener nuestros datos. Nos dice que tenemos la resistencia del conductor a 15 ohms, la temperatura a 60 grados centígrados y tenemos que calcular la resistencia de cierta temperatura. También nosotros tenemos en la fórmula alfa. Ese dato lo vamos a calcular en una a obtener de una tabla. Nos dice que es un alambre de cobre que es de 3.8 por 10 a la menos 3, es el coeficiente de temperatura para algunas sustancias y está dado en grados centígrados a la menos 1. Entonces, el dato del alambre de cobre, vuelvo a repetir, lo van a buscar en la tabla y ese valor está dado en grados centígrados a la menos 1. Entonces, este sería el valor de alfa. Vamos a sustituirlo en nuestra fórmula. Tenemos aquí la resistencia del conductor a cierta temperatura, que es igual a la resistencia del conductor en grados centígrados, que nos lo da como dato el problema, por 1, que va a multiplicar todo eso a 1 más alfa por la temperatura. Y sustituimos solamente los valores de los datos que ya tenemos. 15 ohms va a ser en este caso RO, que va a multiplicar a 1 más alfa, que es lo que obtenemos en la tabla, 3.8 por 10 a la menos 3, por los 60 grados de la temperatura que se encuentra el conductor. Y haciendo multiplicaciones, recuerden que primero hacemos lo que está dentro en paréntesis. Primero la multiplicación, 3.8 por 10 a la menos 3 por 60, ese valor nos va a dar, más 1, nos va a dar 1.228 y todo eso por 15 nos da 18.42 ohms. Aquí cancelamos centígrado con centígrado y nos van a quedar solamente ohms. Ese sería el resultado. Vamos al problema número 2, que nos dice lo siguiente. Un termómetro de platino tiene una resistencia de 8 ohms a 150 grados centígrados. Calcular su resistencia a 400 centígrados. Primero obtenemos nuestros datos. Tenemos el coeficiente de temperatura, lo obtenemos de la tabla porque nos dice que es un termómetro de platino y el valor es 3.9 por 10 a la menos 3. Esto es el valor del material o la temperatura al que está el material y está en grados centígrados a la menos 1. Ya lo anotamos aquí. También tenemos como resultado, nos dice que está una resistencia de 150 grados centígrados igual a 8 ohms. Por lo tanto, tendremos que calcular la resistencia del conductor a 0 grados centígrados. No la tenemos, nos está diciendo que es un material a 150 grados centígrados. Por lo tanto, vamos a calcular la resistencia del conductor a 0 grados centígrados y la resistencia del conductor a cierta temperatura. Solamente tenemos
y también nos da la temperatura del conductor a 400 grados centígrados. Como no tenemos la resistencia del conductor a 0 grados centígrados, es lo primero que vamos a calcular. Solo tenemos que es una resistencia de un conductor a cierta temperatura de 8 ohms a 150 grados. Para obtener este valor de la resistencia del conductor a 0 grados centígrados, vamos a despejar la fórmula. Si esta es mi fórmula original, voy a despejar la RO, que está en este caso multiplicando, se queda en el mismo lugar, y 1 más alfa por T está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación. Y nos quedaría la resistencia del conductor a cierta temperatura entre 1 más el coeficiente de temperatura en grados centígrados a la menos 1 por la temperatura de cualquier conductor. Y sustituyendo los valores vamos a tener que es 8 ohms entre 1 más la resistencia del conductor, que es 3.9 por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1. Recuerden que esto lo obtenemos de la tabla, por los 150 grados que nos menciona el problema a la que está el conductor. Ya hacemos nuestra multiplicación, 3.9 por 10 a la menos 3 grados centígrados menos 1 por 150, hacen esta multiplicación, más 1, y lo dividimos 8 entre el resultado que nos da de la multiplicación, es 1.585, y de dividir 8 entre 1.585 nos da 5.04 ohms. Recuerden que eliminamos grado centígrado, con grado centígrado lo eliminan y solamente nos van a quedar los ohms. Ya encontramos el valor de la resistencia del conductor a 0 grados centígrados. Ahora lo vamos a sustituir en la fórmula original, que es la resistencia del conductor a cierta temperatura igual a la resistencia del conductor a 0 grados centígrados, que ya lo obtuvimos, que va a multiplicar a 1 más la resistencia, por el coeficiente de temperatura en grados centígrados a la menos 1 por los 400 grados centígrados que nos da de temperatura del conductor en el enunciado original. Haciendo todas las operaciones, recuerden que primero 3.9 por 10 a la menos 3 por 400, lo que les da más 1 y nos da como resultado 2.56. Lo multiplicamos por 5.04 y nos va a dar como resultado 12.90 ohms. Se elimina grados centígrado con grado centígrado y nos queda ohms. Eso sería todo. Si tienen alguna duda, nos vemos en las asesorías y pues que se encuentren bien. Bye.